Segunda de Juan, capítulo 1, el título general en esta mañana es los anticristos. Los anticristos. Segunda de Juan 1, y vamos a leer del 7 al 9. Los anticristos. Segunda de Juan 1, del versículo 7 al 9. Muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, un par de comentarios a modo de introducción y luego empezamos. Esta carta fue escrita ¿en qué década? 90 o 80, dependiendo, exactamente. Y el autor de la carta no es Judas, no es Pedro, sino Juan. Juan el apóstol está escribiendo en los años 80, 90. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto dos mensajes y la semana pasada vimos la doctrina del amor cristiano. El amor obedece a Dios. Y en el primer mensaje vimos que el amor ama a toda la iglesia. No solamente un grupito de amigos, no ama a toda la congregación. El amor no se goza de la injusticia. Y en tercer lugar aprendimos que el amor da su vida por los demás. Eso es lo que vimos más o menos la semana pasada y luego la semana anterior. Y ahora vamos a seguir con el tema de la predicación de 2 de Juan con el tema de los anticristos o los engañadores. Y vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 puntos que están ahí en la pantalla. Punto número 1, versículo 7, la carne. Segundo punto, la recompensa, versículo 8. Y punto número 3, la doctrina, versículo 9. Repito, 1, la carne. 2, la recompensa. Y número 3, la doctrina. Así que vamos a empezar hoy con el primer punto, el versículo 7, la carne. Dice, 2 de Juan 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ok, ya observad para empezar. ¿Por qué? La palabra por qué. Empezamos con por qué. Esto conecta nuestro pasaje con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de el amor, el verdadero amor, de amarnos los unos a los otros, obedeciendo a Dios y amando a toda la iglesia. Ahora, ¿por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué hay muchos engañadores? Porque no todo Israel es Israel. No todos los pámpanos son de Dios. Ya que hay engañadores, ya que hay falsos hermanos, hay que amarnos los unos a los otros mucho. Porque si ahí no hay amor, si no hay una vida congregacional, nos vamos a enfriar y dejarnos llevar por estafadores, impostores, falsos maestros y falsos hermanos. Bien, muchos engañadores entonces había en el primer siglo, en los años 80 y 90. Y estos hijos del diablo, estos falsos hermanos, llegaron a diferentes ciudades del Imperio Romano, juntándose a iglesias apostólicas, procurando ganar adeptos para su causa. Entraban en iglesia tras iglesia y con sus nuevas doctrinas de amor, su nueva doctrina de Cristo, que no era la doctrina apostólica, iban ganando adeptos entre los neófitos y la gente que no tenía discernimiento. Entonces aprendemos aquí ya de entrada, como Juan Frank bien nos recalcó en su reflexión esta mañana, en el primer siglo ya existían divisiones de iglesia. La carta de Santiago fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, más o menos a finales de los años 40, principios de los 50, y luego aquí en los años 80-90 encontramos la misma realidad. Las divisiones, las facciones ya se han dado desde el primer siglo. Estas cosas no son nuevas. Y según Juan, la única forma de vencer aquí la tentación de ser seducido por falsos hermanos es amor. Amor genuino, no por mi grupito de amigos, sino por toda la iglesia. Y si no hay amor por la congregación, por el pueblo de Dios, vamos a ser llevados por doquier. Entonces, hermano, te animo en esta mañana para empezar, ama. Ama con el amor de Dios. Ama con el amor fraternal no fingido. El verdadero amor anda en luz, no en las tinieblas. El amor no saca el teléfono para hablar mal de otros hermanos de la iglesia. El amor es limpio, el amor es honesto, el amor es transparente, el amor es valiente. El amor reprende al hermano cara a cara sin que nadie más se entere de nada, porque protege a la persona reprendida. Pero así no funciona el amor del falso hermano, del engañador.
Porque te digo, en la época de Santiago, en la época de Juan, estos falsos seguramente después de los cultos decían al pastor Juan, al pastor Santiago: oh, el Señor te bendiga, hermano, eres un varón de Dios, qué mensaje más bonito nos has dado hoy. Pero en sus corazones detestaron al siervo de Dios porque eran del linaje de Caín. Y no solamente atentaron contra los líderes, sino contra el propio pueblo de Dios. Y como estudiamos antes de Navidad, como Coré montaron una rebelión contra Moisés y Aarón. Así que, hermanos, hay engañadores, hay estafadores. Las divisiones no son nuevas, las facciones no son nuevas. Ya en los años 40, ya en los años 80 y 90, estas cosas se venían dando. Pablo dice en Hechos 20, 28, esto ya estamos entrando en los años 30, aún antes de Santiago. Hechos 20, 28, Pablo dice: mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, es decir, pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí estamos con la iglesia de Éfeso, años 30. Tú pensarías, si tú fueras un miembro de la iglesia de Éfeso: oye, nosotros somos la caña. Nosotros hemos tenido a Pablo, la eminencia de su generación, el apóstol de apóstoles. Nadie nos puede engañar a nosotros. Nuestro pastor durante 3 años ha sido el apóstol Pablo. Ni en 1000 años nos van a engañar a nosotros. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo en los años 30? Mirad, velad, vendrán lobos rapaces. Hermano, atento, estate atento. Vendrán con una nueva doctrina, como hemos estudiado la semana pasada, una nueva doctrina de amor. Hoy vamos a ver una nueva doctrina de Jesús. Van a utilizar los vocablos amor y Jesús, pero van a distorsionar el contenido de dichos conceptos. No serán mensajes bíblicos. Versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo, no pocos, muchos que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Date cuenta de algo, hermano. El anticristo no niega a Cristo abiertamente. El anticristo no es aquel que te dice: Jesús no existió, Jesús es un mito, Jesús no pisó pie en esta tierra. No, hablan de Jesús, utilizan el vocablo Jesús, pero distorsionan el contenido en cuanto al Jesús bíblico. Predican de otro Jesús, de ahí el engaño. Porque el falso profeta habla de amor, te habla de Jesús, pero hay que investigar bien qué quiere decir con dichos términos. Así que los falsos hermanos entonces crearon facciones, ya que no tenían amor por la iglesia de Dios, creando dependencia de ellos mismos. Y como salían, intentaban llevar a la gente indocta. Pero Juan dice: la solución es amor. Amor, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, congregarnos regularmente para que el frío del pecado no entre en nuestros corazones. Así que, amados, ya para empezar, cuidado con estos conceptos de hoy en día que se sueltan por todos lados. Amor, Jesús, gracia, libertad, igualdad. Estas palabras en sí son bíblicas, pero lo que importa es el contenido de dichos vocablos. Y el nuevo Jesús que estos predicaban, según el versículo 7, es: no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ves? Predican de Cristo, hablan de Jesús, dicen Jesús en el púlpito, pero dicen que Jesús no vino en carne. O sea, dicen Jesús, pero no predican a Jesús. Predican a un Jesús que ellos mismos han creado. Así que el contexto aquí teológico es que estos falsos estaban diciendo que Jesús no se había encarnado. Jesús era Dios. Y tú, bueno, yo creo que os dije la semana pasada, segundo de Juan tiene 2 temas doctrinales. 1, el amor.
Dos, la doctrina de Cristo. Creo que os dije la semana pasada que sí, hay un falso amor que existe hoy día dentro del mundo evangélico. Ahora bien, hoy, que yo sepa, amor, alguien después me podría corregir, yo no conozco a nadie, a ningún pastor dentro del movimiento evangélico que niegue que Jesucristo haya venido en carne. Yo no creo que esta doctrina hoy en nuestros círculos sea un problema. Sí, la semana pasada, este falso amor humanista mundano, esto sí es un problema. No creo que haya nadie en el púlpito evangélico hoy que niegue que Jesucristo haya venido en carne. Pero quiero que veáis un poco la seducción de esta forma de predicar en el primer siglo. Porque tú ahora estás ahí pensando, ¿cómo podría alguien creer que Jesucristo nos haya encarnado? Te pongo un ejemplo de lo que seguramente habrán dicho aquellos predicadores. Un hombre de Dios te dice, el verbo se hizo carne. Tú dices amén. Pero luego viene otro pastor al domingo siguiente y dice, mira hermanos, el verbo de Dios es tan excelso, tan santo, tan glorioso, tan magnífico es el verbo que él no podría haberse manciado con nuestra carne humana. Tenemos que adorar a Cristo en espíritu. Cristo es espíritu puro. Hermanos, tenemos que deshacernos de esta doctrina de la humanidad de Cristo, porque esto mancha al Salvador. Y ves una persona neófita en la fe, que no tiene raíces, piensa, wow, este segundo predicador da mucha más gloria a Jesucristo a primera vista. Pero veis, hermanos, la seducción. El falso maestro no viene a la iglesia diciendo, hola, soy un falso maestro, soy un lobo. No, hermanos, va ganándote con lisonjas. No, hermanos, no podemos creer que Jesucristo sea hombre, porque Él es santo, Él es puro, Él es glorioso y magnífico. Y tú piensas, wow, este hombre realmente quiere dar toda la gloria a Jesucristo, pero es un engañador, es un falso maestro, es un anticristo, es un impostor. Así que, ¿qué hacemos aquí? Si alguien el domingo que viene, agota, se pone de parto y nos sale la segunda niña, yo no puedo estar en el púlpito y viene un hombre y os predica diciendo, Jesucristo no se hizo hombre. ¿Qué decimos? No. Y aquí tenéis 8 pruebas de la Biblia para que veáis que Jesucristo es 100% hombre. Están las referencias ahí en la pantalla, pero las voy a leer aquí, ya que son referencias cortas. Lucas 1:35. El santo ser, disculpad, antes de hablar de su naturaleza humana, voy a demostrar que Jesús es impecable, ya que los falsos maestros decían que Jesús no podía ser hombre, porque si fuese hombre sería pecador. Así que ahora vamos a defender primero la impecabilidad de Cristo y luego defenderemos la doctrina de la humanidad de Cristo para que veáis que estas dos cosas no se contradicen. Uno, Cristo es impecable. Uno, el santo ser, Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo nace, pero es el santo ser. Su humanidad no quiere decir que sea pecador. Texto número 2, Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Soy perfecto, soy impecable. Cristo, el hombre, dijo eso. Juan 14:30. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Estoy sin pecado, soy impecable, soy perfecto. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, sí humano, pero impecable. Texto número 5, Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, fue hecho como nosotros, pero sin pecado. Texto número 6, Hebreos 9:14. Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios es impecable. Texto 7, 1 de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y texto número 8, 1 de Juan 3:5. Sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Por lo tanto, Cristo es hombre. Amén. Amén. Cristo es hombre. Ahora, ¿Cristo es pecador por ser hombre? No, es impecable. He puesto 8 ejemplos. Y ahora voy a demostraros también bíblicamente que Jesús es hombre. Y los 8 textos que voy a poner ahora están todos sacados de Juan
y a lo mejor algunos vais a poder, citarlos. Juan 1:14, versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo fue hecho carne y Cristo es impecable. O sea, son impostores. Los que dicen que Jesús no puede ser hombre porque sería pecador son mentirosos. Texto número 2, Juan 4:6. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Claro, ¿Dios se cansa? No, pero ya que Jesús tenía una naturaleza humana, se cansaba. Por eso tú te cansas, porque eres un ser humano. ¿Es pecado estar cansado? No. 3, Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Dios puede derramar lágrimas? Dios Padre, Dios Espíritu Santo, que no se le encarna, no, porque es espíritu. Pero Cristo sí puede derramar lágrimas porque tenía un cuerpo humano. Texto número 4, Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. Cristo tenía alma porque era un hombre. Juan 19:28. Tengo sed. ¿Dios bebe? No, pero Cristo bebe porque Cristo es hombre. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entregar el espíritu es un eufemismo ¿de qué? De la muerte. ¿Dios puede morir? Entonces, ¿cómo puede Jesús morir? Porque es hombre, porque es un ser humano. Texto número 7, Juan 20:27. Pon aquí tu dedo, Tomás. Mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado. ¿Dios tiene costado? No, pero Jesús tiene costado porque Él es hombre. Y el último texto, 1 de Juan 1:1, que vamos a estudiar en un par de semanas, lo que era desde el principio, o sea, Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con esos ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tú no puedes tocar a Dios con tus manos, pero sí puedes tocar a Jesucristo con tus manos porque Él tiene cuerpo de hombre. Así que hemos visto dos listas. Una defensa de la impecabilidad de Cristo y una defensa de la humanidad de Cristo. Y hemos aprendido que estas dos cosas no se anulan. Cristo es hombre, amén, pero es impecable, amén. Por lo tanto, viene predicador el domingo que viene, estoy en Torre Cárdenas con Agota. El pastor dice: Jesús no puede ser hombre, porque si fuera hombre sería pecador. ¿Qué vais a decirle? No, mentiroso, fuera, tírale la silla en el nombre del pastor y yo ya me encargaré de él cuando salga del hospital. Bien, Jesús es hombre y Jesús es impecable. Aquí tenéis una cita de Luis Berkhoff. El esplendor de su deidad no debe acentuarse tanto que se oscurezca su verdadera humanidad. En nuestra confesión de fe de iglesia, nosotros confesamos fe en nuestro cuarto punto de Jesús como el único Dios hombre. Hemos hablado en la historia de muchos hombres de Dios, no, incluso en nuestra iglesia, no. Ahí está Guzmán, un hombre de Dios; Nicolás, un hombre de Dios; Paco, un hombre de Dios. Pero nunca se ha hablado de un Dios hombre. Jesucristo es el único Dios hombre. Ahora bien, ¿por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué Juan reacciona de este modo cuando se entera que hay impostores predicando a un Jesús no humano? Aquí tenéis una respuesta de Luis Berkhoff de nuevo. Esta cita es un poco más larga. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino también con todas las flaquezas a las que está propensa desde la caída, y que de esta manera bajara él hasta las profundidades de la degradación a la que el hombre había caído. Al mismo tiempo tenía que ser un hombre sin pecado, porque un hombre que fuera pecador y que hubiera arruinado su propia vida, ciertamente no podría hacer expiación por otros. Tan solamente un mediador como Cristo, verdaderamente humano, que tuviera conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y las tentaciones de los hombres. Es decir, si Jesús no fuera hombre, no podría ser tu sustituto. Es imposible. Un cordero no te puede quitar los pecados. Cristo sí te puede quitar los pecados porque Él es hombre, Él es un ser humano. Y si Cristo no fuera impecable, tampoco podría ser tu Salvador, porque Dios solamente acepta ofrendas puras, santas y sin mancha. Así que Jesús es hombre e impecable a la vez, y gracias a esta doble verdad
Tú puedes ser salvo por la gracia de Dios y la misericordia del Salvador Jesucristo. ¿Veis entonces, hermanos, lo que está aquí en juego? El falso profeta viene diciéndote, no, Cristo es glorioso, es magnífico. Él no podría manciarse con nuestra carne, pero no veis ahí que está cargando toda la doctrina de la salvación. De ahí la importancia de conocer a Cristo según las Sagradas Escrituras. Así que hoy tú tienes como tu Salvador a Cristo, hombre perfecto, hombre impecable, y a que Él no conoció pecado, Dios coloca sobre Él todos tus pecados y ahora eres libre. Y Dios, fíjate en eso, Dios te mira a ti ahora como si tú hubieras vivido la vida perfecta del Señor Jesucristo. Dios te ve a través de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuán grande es Jesucristo! ¿Qué decía la hermana? Señor, ¿cómo agradecerte, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros en la persona de tu Hijo? Así que, iglesia, ¿es Jesucristo hombre? Amén. ¿Es Jesucristo impecable? Amén. Si estas dos verdades no las tenemos claras, no podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Imposible. Ok, punto número 2, versículo 8. La recompensa. Hemos hablado de la carne de Cristo, es un hombre verdadero, sin pecado. Ahora, número 2, versículo 8. Ahora se pone un poco seria ahora la cosa. 8. Mirad por vosotros mismos, hermanos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Repito, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Bien, iglesia, mirad por vosotros mismos. A ver, tú eres un cristiano. Por favor, perdonadme, soy extranjero por si ofendo a alguien con mi vocabulario. Dios no nos llama a ser tontos. Dios no te llama a ser un creyente para tener tu mente en un estado de vacío. No, tú tienes que velar. Tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que ejercer tus facultades críticas. Hermano, tú no puedes decir amén a todo lo que se predica aquí desde el púlpito. Si el pastor habla conforme a la palabra de Dios, tú dices amén. Pero si el pastor te dice que Jesucristo no es ser humano, le matas, le cortas el cuello, ¿verdad? Entonces, en la iglesia tienes que ejercer tus facultades críticas. Tú tienes que pensar, tú tienes que juzgar, tú tienes que examinarlo todo a la luz de la palabra, porque si no, estos impostores van a venir con su falsa doctrina de amor y te vas con todos ellos. Piensa, razona, sé crítico en el sentido bíblico de la palabra. John MacArthur dice aquí que él piensa que Juan está dirigiéndose a los hermanos, y vamos a ver esto la semana que viene, hermanos que estaban dando hospedaje a estos falsos hermanos. De nuevo, la semana que viene vamos a entrar en más detalle en cuanto a esto, pero os digo lo que estaba pasando. Los impostores que salieron de la iglesia apostólica, que no predicaban la doctrina de amor bíblico, que no predicaban la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica de Cristo, saliendo de la iglesia apostólica, iban ganando adeptos por todos lados para ganar ellos más poder, más fama, y lo hacían aprovechándose de la generosidad de hermanos apostólicos, quedándose en sus casas, haciéndose pasar por verdaderos creyentes, y los pobres cristianos neófitos daban lugar, daban habitaciones a estas personas para que se quedasen en su ciudad predicando la palabra de Dios el día domingo. Entonces Juan aquí, esto lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero es bastante probable que Juan tenga en mente a cristianos que están hospedando a lobos en casa. Voy a citaros aquí a John MacArthur. Dice: aunque Dios promete a los creyentes una recompensa por su hospitalidad, claro, hermanos, ¿es bueno ser hospitalario o malo? Claro, yo el año que estuve aquí, ¿os recordáis que yo vivía en Córdoba? Vine cada fin de semana a predicar. Los hermanos habéis sido muy hospitalarios para con este servidor. Es bueno ser hospitalario. Aunque Dios promete a los creyentes una recompensa por su hospitalidad, todos vosotros que me bendijisteis vais a ser muy bendecidos por Dios. Aquí se alude a la plenitud del galardón de un creyente por todo el bien que ha hecho.
Pero una pérdida de esa recompensa puede ocurrir a cualquier creyente que no discrimine en el compañerismo con base en la adherencia a la verdad. Esta es una advertencia bastante enérgica. Toda la recompensa eterna que un creyente gane puede verse disminuida si decide ayudar o amparar a los que propagan enseñanzas falsas. Os voy a adelantar el versículo de la semana que viene. Voy a citar versículos 10 y 11 de nuestro pasaje. No sé si está ahí. Dice Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan, entonces, uno podría pensar: oye, pero pastor, yo pensé que Juan era el apóstol de amor. ¿Cómo puede decirnos ahora nosotros que no recibamos a lobos en casa? Pues hermano, precisamente por ser un hombre de amor, un hombre que ama la gloria de Dios, un hombre que ama al Cristo verdadero, un hombre que ama a la iglesia del Dios viviente, por amor levanta la voz. Sí, hay que ser hospitalario, y vamos a ver en 3 de Juan el tema de la hospitalidad, pero no hay que hospedar a aquellos que tuercen el mensaje bíblico tocante al amor o tocante a la persona del Señor Jesucristo. Una vez más, hermano, piensa, critica en el sentido bíblico de la palabra. 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todos los espíritus, no creáis a todos los predicadores, no creáis a todos los que se llaman evangélicos, sino probad los espíritus. ¿Está predicando de Cristo verdadero? ¿Está predicando del amor verdadero? Probad para si son de Dios. Otro texto de Cristo, Mateo 24:26. Si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis. O si dicen mirad, están los aposentos, no lo creáis. Hermanos, los cristianos no somos ingenuos. Tenemos que pensar. Tenemos que ejercer nuestras facultades críticas. Pero ¿qué pasa hoy día en la iglesia? Todos están diciendo: no juzgues para no ser juzgado. Han torcido la Biblia para que diga algo que en realidad no está diciendo. Necesitamos juzgar juicio justo, dice nuestro Salvador Jesucristo. Y sabemos muy bien en Mateo 7, cuando Cristo dice no juzgues para no ser juzgado, está hablando de hipócritas que juzgan a los demás por cometer los mismos pecados que ellos mismos. De esto está hablando el Salvador Jesucristo. Pero tu sobrevivencia espiritual depende de tu juicio bíblico, tu juicio nacido del Espíritu Santo. Porque si no discernimos y acabamos hospedando a falsos maestros, vamos a sufrir pérdida. Ahora bien, salvo sí, no vamos a perder la salvación, pero vamos a perder algo de la recompensa. Cito aquí 1 Corintios 3:15 que explica esto también. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lot era salvo, pero mire lo que le pasó en Sodoma. Por fuego salió, por fuego, un hombre de Dios sí. Pero esto tristemente va a suceder a algunos cristianos en el día final, por no haber ejercido discernimiento, por no andar en el amor verdadero de Juan, que discrimina en cuanto a Cristo, van a sufrir pérdida en el día final. Así que, hermanos, yo espero que todos aquí tengáis bien claro que Juan no dice esto porque es un hombre amargado, un hombre, qué sé yo, cascarabias. No, Juan lo dice porque ama. Esta exhortación surge de su alma por amor a Dios, amor a su evangelio y amor al pueblo del Señor. No pongas en duda lo que estamos aquí recibiendo en esta mañana. No te fíes de tu propia sabiduría. Haz caso a la palabra de Dios. Sé como un niño delante del Señor. Así que, a modo de aplicación, iglesia, no tengas nada que ver con falsos maestros. No compartas sus vídeos en las redes. No ofrendes para sus ministerios. No promociones sus eventos. No hables bien de ellos delante de creyentes neófitos. No permitas que se queden a dormir en tu casa para luego enseñar en la iglesia. Además, hermanos, haríamos bien en hacer todo lo contrario, siguiendo aquí lo que Dios nos dice a través de Juan. Si no podemos hospedar a los falsos maestros, hospedemos a los verdaderos maestros.
Hablemos bien de los hombres de Dios que Dios está levantando en España y más allá en nuestros días. Pidamos al Señor que bendiga a Él ricamente sus ministerios con el respaldo del Espíritu Santo. Abramos las puertas de nuestra casa para recibir a verdaderos hermanos que confiesen al mismo Cristo. Ten presente, hermano, que dentro de muy poco vas a morir. Y ahora mismo yo sé que existe mucha presión en la iglesia para que sigamos este amor humanista y mundano que hay en la iglesia. No juzgues para no ser juzgado. Y es muy fácil dejarnos llevar por todo esto. Pero si nos dejamos llevar por todo esto, hermanos, vamos a sufrir pérdida en el día final. Por lo tanto, hoy recibid esta exhortación como un toque de amor de parte de Dios. Dios te dice esto a través de Juan por amor a ti, por amor a tu alma y por amor a tu recompensa eterna. Así que, hermano, una vez más repito, no seas ingenuo. Examina lo que se predica desde el púlpito. No digas amén a todo. Ten cuidado. Y ahora, en tercer lugar, el tercer punto, versículo 9, la doctrina. Segundo de Juan 1:9. Hemos hablado de la carne, de la recompensa que puede perderse hasta cierto punto por hospedar a lobos. Y ahora número 3, la doctrina, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de sencillo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Bien, hay una diferencia entre el versículo 9 y el versículo 8. El versículo 8 está hablando de creyentes. El versículo 9 está hablando de los que no conocen a Cristo. Donde en el versículo 8 un creyente puede perder algo de su recompensa, sigue siendo salvo. Lot era salvo, pero perdió todo lo que tenía en Sodoma. Pero en el versículo 9 ya no estamos hablando de creyentes que están tonteando con el pecado, dando lugar a los lobos. En el versículo 9 ahora estamos hablando de gente que definitivamente no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no persevera en la doctrina del Señor. Bien, entonces, amados, como iglesia hay temas que podemos debatir con mucho cariño. Por ejemplo, anoche, ¿no? Paco hizo la pregunta esa de ¿el Espíritu Santo procede eternamente del Padre únicamente o del Padre y del Hijo? Y mira, un sábado por la noche, en el contexto de un estudio teológico, estamos los hermanos miembros juntos, estamos estudiando las Escrituras. Es un buen momento para hablar sobre estas cosas secundarias, porque todos nos entendemos, nos amamos, nada se va a interpretar mal. Entonces hay asuntos donde podemos tener nuestras perspectivas y no tenemos por qué alejarnos de otros hermanos. En nuestra iglesia uno puede ser premilenialista, postmilenialista, amilenialista, pero todos creemos el mismo evangelio, creemos las mismas verdades centrales y hay unidad y hay amor. Tenemos que distinguir entonces entre verdades fundamentales y luego doctrinas secundarias que no tienen por qué dividirnos. En cuanto a 2 de Juan, estamos pensando en doctrinas fundamentales. Cuando hay una desviación de una doctrina fundamental, no hay comunión. Lo que es predicar el mensaje del año nuevo. La verdadera unidad de la iglesia presupone unidad en la verdad. Y sin esta verdad fundamental no hay unidad. Por muy majo que seas, por muchas naranjas que nos regales, no hay comunión en el Espíritu Santo. Es decir, o crees que la Biblia es inspirada por Dios o no. Y si no crees que la Biblia sea inspirada por Dios, lo siento, no hay comunión. O crees en la Trinidad o no. O crees que Jesucristo es Dios hombre o no. O crees que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres o no. O crees que hay vida eterna para los salvos y condenación eterna para los impíos o no. Y si aquí no estamos unidos, no hay comunión. Por más cafés que tomemos juntos, por más charlas amables y agradables que tengamos, no hay comunión en el Espíritu Santo. Ahora bien, en cuanto a doctrinas secundarias, hay comunión. Ahora, cada uno puede tener su opinión de acuerdo con la luz que ha recibido de parte de Dios, pero las doctrinas fundamentales no están abiertos para ser dialogados ni debatidos. Nosotros profesamos fe en Jesucristo, Dios hombre, y punto. Y si no crees en Jesucristo, Dios hombre, no puedes ser miembro de la iglesia y no habrá comunión espiritual con nosotros. Así de sencillo. Entonces, hermanos, daros cuenta aquí, Juan está hablando de doctrinas fundamentales. La doctrina del Señor Jesús, versículo 9.
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ok, voy a volver a leer la frase. Antes de hacerlo, os digo algo. Pensad ahora en todos aquellos que están diciendo por las redes y desde el púlpito: no, la doctrina no importa, la doctrina divide, la doctrina me aburre, la doctrina no me interesa, no hace falta tanta doctrina, hace falta más amor. Voy a volver a leer el versículo. Pensad en todos estos. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermanos, la doctrina es cuestión de vida o de muerte. Estos que son tan amigables, ay, no, todo lo que hace falta es amor, no hace falta doctrina, no han sido instruidos por Dios. Porque el que no tiene la doctrina de Cristo no es salvo. ¿Cómo puedes tú entonces en esta mañana saber si eres salvo o no? Porque tú tienes la doctrina de Cristo. Tú crees en la persona de Cristo. Tú crees en la obra de Cristo. En cuanto a la persona de Cristo, ya explicamos en el primer punto que Jesús es 100% hombre y también es impecable. Pero hay una cosa que me falta para que tengamos una imagen bíblica completa de la identidad de Cristo. ¿Qué es lo que me falta? Hemos dicho que es hombre, que es impecable y es Dios, es Dios. Aquí tenéis 8 pruebas de Juan que revelan que Jesucristo es Dios en el sentido pleno de la palabra, segunda persona de la Trinidad. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Juan 2:25. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo podía Jesús saber lo que hay en el hombre? Porque él es Dios. Juan 5:18. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:21. El Hijo da vida a los que quiere. ¿Quién te puede dar vida? Solo Dios. Juan 8:58, mi favorito. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Éxodo 3:14. Moisés, yo soy el que soy. Jesús dice, yo soy Dios verdadero. Juan 20:28. Tomás respondió y dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le recrimina, no le reprende. Primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Fíjate que Cristo es Dios, ya que por la fe en Él tenemos vida eterna. Él es así de grande. Y primero de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Entonces en nuestra iglesia confesamos fe en la plena humanidad de Cristo por un lado, y al mismo tiempo en la plena deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por su humanidad, no podría ser nuestro sustituto. Un cordero no te puede quitar los pecados. Pero si no fuera Dios, su sangre derramada en la cruz no tendría eficacia eterna. Pero ya que Él es Dios sobre todas las cosas, la misma sangre que perdonó a Tomás, a Pedro y a Pablo, ahora nos perdona a nosotros en pleno siglo XXI. Y si el Señor tardare 5 millones de años en volver, la misma sangre, ya que es la sangre del unigénito de Dios, seguiría teniendo la misma potencia, eficacia para perdonar todos los santos vivos en aquel entonces. Además, esta sangre es tan poderosa que no solamente perdona los pecados de los hermanos de General Luque, Almería, perdona los pecados de todos los creyentes en Almería, y de todos los creyentes en España, y de todos los creyentes en Europa, y en el mundo entero. Y desde el día de Abel en adelante, todos los santos escogidos por Dios son limpios gracias a la sangre derramada de Cristo, Hijo de Dios. Por su deidad tenemos plenitud de perdón, gozo inefable y lleno de gloria. Oh hermanos, persevera en la doctrina de Cristo. El día que yo os diga, hermanos, la doctrina no importa, por favor, acabad conmigo, hermanos, acabad conmigo. Persevera en la doctrina. La doctrina importa. La doctrina es cuestión de vida eterna o condenación eterna. Hace falta doctrina. Así que, ¿cómo puedo yo saber si creo en Cristo verdadero? Porque yo creo en el Cristo que es 100% hombre, 100% Dios y 100% impecable. Pero no basta con creer solamente en su persona.
hay una obra que Él hizo. Y aquí también tenemos que estar todos de acuerdo para saber si somos salvos o no. ¿Qué es la obra de Cristo? Pues este bendito Hijo eterno de Dios se hizo hombre hace 2000 años, naciendo en Belén, y vivió una vida perfecta, inmaculada en nuestro lugar. Fue rechazado, crucificado, muerto y sepultado por los pecados de su pueblo, mas al tercer día resucitó por el poder de Dios, de modo que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, hasta su diestra, hasta más no poder exaltarlo, y le ha dado un nombre sobre todo nombre, nombrado en el cielo y en la tierra y por debajo de la tierra. Y en el nombre de Cristo hoy hay salvación. ¿Cómo puedo yo saber si soy salvo o no? Sabrás que eres salvo porque crees de todo corazón que Cristo derramó su perfecta, inmaculada, impecable, gloriosa, bendita, magnífica sangre por todos tus pecados y luego, para concederte la vida eterna, se levantó al tercer día para salvarte perpetuamente. Hoy pues, con la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, puedes ser salvo. Y si ya eres salvo, el anuncio de este dulce evangelio, te llena de felicidad y alegría. Y algunos hasta tenéis ganas de besarme por lo que estoy predicando en esta mañana, porque estoy exaltando a tu Salvador, al amado de tu alma, al deseado de todas las naciones. Hermanos, os predico a Cristo crucificado, Cristo resucitado, Rey de gloria, Cordero de Dios. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Oh sí, Señor, alabamos tu santo nombre, Cristo, Hijo de Dios. Acabo con una cita de John Flavel antes de concluir. John Flavel, puritano, dice, pensando ahora en Doris: no hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Cristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al filósofo griego Eudoxo le impresionaba tanto la gloria del sol que pensaba que había nacido solo para contemplarlo. Con más razón debe el cristiano considerarse nacido solo para contemplar y deleitarse en la gloria del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Gloria, hermano, tú naciste para saborear, disfrutar, deleitarte de la gloria del único Dios hombre Jesucristo. Si estás a punto de respirar, es porque Dios te está concediendo más oxígeno para que alabes por doquier al único Hijo de Dios, Jesucristo. Así que, amado hermano en la fe, deleítate mucho en Jesucristo. Si hay conflictos, si hay enemigos, si derramamos muchas lágrimas, pero en los conflictos está Jesucristo. En los problemas está Jesucristo. En las lágrimas está Jesucristo. Y si Él está con nosotros, aunque estemos reventados y nuestro mundo esté destrozado, hay un gozo del Espíritu de Jesucristo en nosotros que ningún dardo del enemigo jamás será capaz de apagar. Oh hermano en Cristo, gózate en tu Salvador. Él es inestimable. Da gloria a Dios día tras día por Cristo Jesús. Y vosotros que estáis aquí en esta mañana y no sois de Cristo, pues abrazadlo con la fe ahora, con arrepentimiento. Entregad a Cristo vuestros corazones y disfrutad de este bendito Dios hombre, este hombre impecable que quita todos los pecados, y no solamente te quita el pecado, sino que te concede vida eterna por gracia, misericordia y amor. Sed salvos todos los confines de la tierra. Invocad hoy el nombre de Cristo y entrad en el arca de la salvación. Concluimos. Oh, gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor.
Segundo de Juan 1, 7 al 9. Muchos engañadores han salido por el mundo. En los años 80, 90, en el siglo XXI hay muchos engañadores, muchos falsos hermanos. No confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad pues por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No recibáis a falsos maestros en casa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La doctrina importa. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hoy hemos desarrollado 3 puntos con la ayuda de Dios. En primer lugar, os hablé de carne, explicando que Jesucristo es 100% hombre. No creo que sea una verdad que tengamos que resaltar mucho en nuestros días, ya que no está bajo ataque dentro del mundo de la iglesia evangélica, pero sí es cierto que se está predicando de un Jesús nuevo, este Jesús Barbie, este Jesús osito de peluche, y ahí sí tenemos que levantar la voz. Número 2, hemos hablado de la recompensa. John MacArthur nos ha explicado que no es que los creyentes podamos perder la salvación, pero si hospedamos a lobos y damos lugar a lobos, podemos perder algo de nuestra recompensa eterna. Pensando aquí en el ejemplo de Lot saliendo de Sodoma. Lo perdió todo, pero era un hombre salvado por la gracia de Dios. Tened cuidado con falsos maestros y falsos hermanos. Y finalmente, número 3, doctrina. Terminamos explicando que la doctrina es sumamente importante. Aquellos que dicen que la doctrina no importa, lo que hace falta es amor, están mal de la cabeza. Porque irónicamente, aquel que te dice la doctrina no importa, solamente hace falta amor, esta frase es una doctrina. Se dispara en el pie, es una afirmación dogmática que tienes que creer sí o sí. La doctrina importa, la doctrina de Cristo es sumamente importante para ser salvos, y hemos recalcado 2 cosas que tenemos que creer sí o sí tocante a Cristo: su persona y su obra. En cuanto a su persona, 100% Dios, 100% hombre, 100% impecable. En cuanto a su obra, su muerte expiatoria por los pecados de su pueblo en la cruz y su resurrección literal y corporal al tercer día. Y si creemos en este Cristo, el verdadero, el Cristo de las Escrituras, no este falso Cristo del siglo XXI, seremos salvados. Así que, amados, seguid gozándose en Cristo, y los que no sois de Él, clamad a Cristo para que tenga misericordia de vuestras almas en esta mañana. Oremos al Señor. Gloria.